Bien, Dios bendiga a todos los amigos, Dios bendiga a todos los hermanos. Saludos una vez más. Este es su hermano en Cristo, el ministro en el ministerio Victoria Evangelística. Para mí es un placer poder estar con ustedes para transmitirles la palabra de Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Según San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amados, no se necesita ser un catedrático, un teólogo o asistir a una universidad para entender que estos versos nos indican que Dios desea comunicar sus pensamientos, que Dios desea comunicar su palabra a todas las criaturas que Él ha hecho. Dios ha hecho correr su palabra a través de toda la historia y todos los tiempos. Dios ha comunicado su palabra de diferentes maneras en todas las naciones del mundo. En el pasado Dios usaba a los profetas. Dios usó a Moisés, a Elías, a Eliseo, a Zacarías, a Habacuc, a Joel, a Nahum, a Egeo, a Jeremías y otros tantos más. Hombres que se consagraban y que se dedicaban al servicio de Dios. También usó reyes, usó profetas, usó jueces, sobre los cuales descendía el poder del Espíritu Santo y eran usados para ministrar al pueblo. José destaca en señalar que Dios habla en sueños. Cuando el hombre está en su lecho, habla. Los métodos de Dios comunicarse están todavía vigentes. Dios habla por visiones, por revelaciones, por sueños, por la literatura cristiana, por muchos medios para alcanzar las almas. Dios usa todos estos medios para comunicarse. La Biblia también dice que Jesús iba a la sinagoga. Sinagoga en término nuestro quiere decir templo o iglesia. Jesús iba a la sinagoga a predicar donde todos lo escuchaban. También Jesús iba a las playas y multitudes seguían a Jesús y Jesús les ministraba el pan de vida. También la Biblia dice que Jesús bendecía los panes y bendecía los peces. Es decir, que Jesús ministraba su palabra y a la vez les ministraba el pan material para sustentar aquellas vidas que le seguían por horas. Jesús es la palabra de Dios. Dios todavía, hasta el día de hoy, a través de muchos soles, lunas y generaciones, nos sigue comunicando su santa y bendita palabra. El escritor a los Hebreos nos dice en Hebreos 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Quiere decir que en este tiempo Dios nos habla a través de Jesucristo. Por eso dice la Biblia que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, amados, que la palabra de Dios se encarnó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Cristo es la palabra del Dios viviente. Cristo es la palabra viviente. Dios todavía sigue hablando en este tiempo. La Biblia también registra otro hecho muy bonito. Fue cuando Jesús subió al monte de la transfiguración y se transfiguró delante de los discípulos que estaban allí con él. Estaba allí Pedro, Jacobo y Juan en aquellos momentos de gloria excelsa, cuando se transfiguró su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Es decir que, amados, los vestidos de Jesús se tornaron resplandecientes. Allí estaba la gloria de Dios. Y dice la Biblia que allí se oyó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oí. La voz de Jesucristo, el Hijo de Dios, es la que tenemos que escuchar por mandato del Padre. Se pueden escuchar muchas voces, pero la voz que manda el Padre a escuchar es la voz de su Santo Hijo Jesucristo. Por eso el Padre dice, este es mi Hijo amado, a Él oí. No podemos estar escuchando otro que no sea Jesús, porque Jesús es la palabra del Dios viviente. Porque Cristo fue enviado del Padre siendo el Hijo de Dios.
¿Por qué tenemos que escuchar a Jesucristo? Porque Cristo es la palabra de Dios. Porque Cristo es el enviado del Padre. Porque Cristo es el Hijo de Dios. Porque fuera de Cristo no hay salvación. Porque Cristo dio su vida en la cruz del Calvario para salvar la humanidad. Cristo es la palabra viviente de Dios. Olvídese de la ceremonia, olvídese de los adivinos, olvídese de los horóscopos, olvídese de las religiones, olvídese de todo aquello que entorpezca su comunión con Dios. Busque a Dios a través de la persona de Jesucristo y a tiempo usted tendrá la salvación. Por eso Juan 5:24 termino diciendo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.